Hay un sector del Congreso que la semana pasada presentó dos proyectos de ley que buscan ampliar las autorizaciones a todas las combis de Lima y Callao. Un proyecto lo quiere hasta el 2027 y otro proyecto hasta el 2030. El principal promotor de esta iniciativa para ampliar el permiso de las combis hasta el 2030 es el propio presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de la República, Luis Carlos Simeón Hurtado. ¿De qué partido? De Acción Popular. El problema no es el vehículo, el problema es el sistema bajo el cual están operando estos vehículos desde hace más de 30 años. Sistema comisionista afiliador. En este sistema hay un solo titular de la ruta, es decir, una persona que se hace cargo y que ganó el derecho a circular por esta ruta, pero ese titular de la ruta no tiene ninguna solvencia económica y tampoco tiene ningún tipo de buses. Por lo tanto, convoca a cualquier dueño de empresa, a cualquier propietario de un vehículo, a cualquier chofer y a cualquier cúster, sin que haya un vínculo formal. Es como si cada cúster, cada bus o cada combi o cada micro sea como una especie de microempresa cascarón. Y eso explica por qué el Perú es el único país del mundo donde los buses de una misma empresa compiten entre sí para ganar pasajeros. Eso explica al mismo tiempo por qué hay tantos muertos, por qué hay tantos chosicanos, por qué hay tantos oriones que compiten, a pesar de que están en la misma empresa y en la misma ruta, compiten entre sí por pasajeros en una absurda guerra de centavo. Pongámonos en una situación en la que yo soy el titular de la ruta, pero como no tengo dinero, no tengo solvencia económica y tampoco tengo buses, contrato a cualquier empresa de transporte, a cualquier dueño de bus, a cualquier cobrador y a cualquier chofer. Ninguno de nosotros tiene un vínculo formal. Yo no voy a pagar planillas a nadie, esta empresa tampoco va a pagar planillas, es como una empresa cascarón de una sola o dos únicas unidades y al final termina pasando algo que no pasa en ninguna otra parte del mundo, que los buses de una misma empresa de transportes terminan compitiendo y correteando entre sí para ganar pasajeros en una absurda guerra del centavo. Y eso es lo que el gobierno quiere cambiar. ¿Por qué? Porque el correteo es lo que está matando a gente. Entonces, el servicio de transporte público, que debería ser eso, debería ser un servicio público, termina siendo una guerra del centavo solamente para beneficiar a un grupo de empresarios del transporte, un puñado de empresarios del transporte, y no para beneficiar a quienes deberíamos beneficiar, que en este caso son los pasajeros. Lo que ha estado haciendo la autoridad del transporte es hacer pequeñas ampliaciones de 6 meses o de un año a las combis, cústers y buses a medida que se van reordenando sus rutas y estos vehículos pasan al sector formal, pasan a un sistema mucho más regular, mucho más controlado. Lo que apuesta el gobierno es a crear un sistema basado en concesiones, con choferes en planilla, con beneficios laborales, con vacaciones, con descansos, que no haya una liberalización del mercado propiamente en la que no puedas controlar que tu chofer está trabajando 18 o 20 horas, que es lo que está pasando actualmente. Hay choferes que trabajan 16 horas al día, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero no hay forma de controlarlo porque no son un sistema formal. Es la informalidad disfrazada de formalidad. Se calcula que en el Perú, gracias a este sistema comisionista afiliador bajo el que opera el sistema de transporte público hace 30 años, mueren más o menos 2.000 personas al año en choques, volcaduras y atropellos. Los ciudadanos no queremos más Oriones y más chosicanos que además cambian de nombre para seguir operando impunemente. El Orión, el grupo Orión, lo eliminaron, ya no existe Orión, pero ya no se llama Orión ahora se llama Holding Express y tiene otras 2 empresas para poder seguir operando impunemente, pero sigue siendo Orión. La Autoridad de Transporte es un organismo que efectivamente, al parecer, se está demorando en las acciones y en la reforma del transporte, pero es que anteriormente el transporte ha sido un caos. Estamos tratando de resolver en 1 año y medio o en 2 años lo que estamos arrastrando durante 30 años del caos de las combis desde 1990, que antes el transporte público estaba de Lima y Callao, estaba más o menos regulado por 43 municipalidades, además del Metropolitano, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Callao, Protransporte, el Metro de Lima y los corredores, es decir, más o menos unas 50 instituciones para poder controlar el sistema de transporte actual. Lo que ha hecho en la Autoridad de Transporte Público en 1 año y medio es reunir todas estas responsabilidades, los buses, las combis, las cústers, el metropolitano, los corredores, el tren, todo el transporte público de Lima y Callao está bajo una sola cabeza. ¿Cuál es el siguiente paso que sí o sí tiene que hacer la autoridad de transporte? Primero, reordenar las rutas, es decir, las rutas en este momento son como un plato de tallarines, las rutas de las combis. Las municipalidades, 43 municipalidades, han regalado las rutas a diestra y siniestra durante muchos años. Hay, por ejemplo, empresas de transporte y dueños de ruta que comparten la ruta, pueden ser 6 o 7 empresas de transporte que comparten la misma ruta, por eso es que tenemos tanto tráfico.
Entonces, lo que tiene que hacer ahora el Congreso de la República es dejar que el sistema de transportes esté basado en la rentabilidad económica de un puñado de empresarios de transporte y pase a ser un servicio público, que es finalmente lo que todos queremos ver.